La noche estaba fría y húmeda. El olor a tierra mojada y hojas en descomposición flotaba en el aire. Era el año 2005, y yo, Jackson, me encontraba en el cementerio de mi ciudad, un lugar que siempre me había atraído de manera inexplicable. No era el miedo lo que me llevaba allí, sino una sensación de misterio, de secretos enterrados bajo la hierba y la piedra fría. Ese día, decidí explorar un área que rara vez visitaba, un rincón aislado, casi olvidado por los vivos. La niebla densa se aferraba a los altos cipreses, creando un escenario fantasmal. Cada paso en el suelo húmedo parecía resonar, amplificado por la soledad del lugar. Caminaba con cautela, atento a cualquier ruido que rompiera el silencio. Fue entonces cuando sentí una presencia extraña, una sensación de que no estaba solo. Miré a mi alrededor, pero no vi nada, solo el mar de lápidas bajo la tenue luz de la luna. La sensación de ser observado persistió, y comencé a oír un sonido amortiguado, como golpes que venían del subsuelo. El sonido era débil, casi imperceptible, pero me atrajo como el canto de una sirena. Siguiendo la dirección del sonido, mis botas de cuero raspaban contra las piedras del camino. Las lápidas, con sus nombres borrados por el tiempo, parecían mirarme con sus ojos vacíos. Llegué a una lápida con una inscripción desgastada, casi ilegible. Junto a ella, un pequeño agujero en la tierra, como si algo hubiera sido enterrado allí. La curiosidad, la misma que me atrajo a ese lugar, me impulsó a cavar. Era una tumba poco profunda, y la tierra suelta se desmoronaba entre mis dedos. Pronto, mis manos encontraron un objeto frío y metálico. Era una caja, oxidada por el tiempo, con un candado desgastado. Con esfuerzo, logré abrirla, y allí, dentro, había un montón de cartas antiguas y una foto descolorida. Las cartas estaban escritas con una caligrafía elegante, pero la tinta desvaída dificultaba la lectura. Sin embargo, la foto llamó mi atención de inmediato. Era la imagen de un hombre que me miraba con los mismos ojos azules, el mismo rostro delgado, la misma sonrisa ligeramente torcida. El hombre de la foto parecía mi reflejo en el espejo, un doble. Comencé a leer las cartas, una por una. Las palabras danzaban ante mis ojos, revelando detalles de mi vida que nunca supe, eventos que marcaron mi infancia, momentos de alegría y de tristeza, hechos que creía haber olvidado, pero había algo aún más perturbador. Las cartas describían eventos que aún no habían ocurrido. Hablaban de encuentros futuros, decisiones que tomaría, oportunidades que se abrirían, y hasta de tragedias que caerían sobre mí. Al leer esas cartas, sentí que estaba destinado a descubrir un secreto familiar que cambiaría mi percepción del pasado y del futuro. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal, un estremecimiento que no se explicaba por la temperatura de la noche. ¿Qué eran esas cartas? ¿Quién las escribió? ¿Y cómo predecían con tanta precisión mi destino? Esa noche, en el cementerio, marcó un punto de inflexión en mi vida. La atracción que sentía por el lugar ya no era una mera curiosidad, sino un llamado. Las cartas y la foto me llevaron a una ardua investigación, una búsqueda por memorias perdidas, archivos olvidados y secretos ocultos por generaciones. Descubrí que la familia que conocía, la historia que me contaron, era solo una parte de la verdad. La historia completa, una historia llena de misterio, suspense y una dosis generosa de horror, aún estaba por desvelarse. Ese secreto familiar, la historia del hombre de la foto, se convirtió en mi obsesión, una búsqueda incesante por respuestas que me consumía, arrastrándome a un torbellino de eventos que jamás podría haber imaginado. A cada paso que daba, a cada documento que descubría, la línea que separaba lo real de lo sobrenatural se volvía cada vez más tenue, y la sombra del pasado amenazaba con engullirme. Y lo que era más aterrador, no sabía si estaba listo para enfrentar la verdad. La obsesión me consumía como un tumor maligno, creciendo cada noche, con cada nuevo fragmento de información que lograba reunir. Las cartas eran como un mapa, guiándome a través de un laberinto de secretos familiares, cada uno más perturbador que el anterior. Descubrí que el hombre de la foto era mi bisabuelo, un hombre que desapareció misteriosamente hace décadas. Los registros oficiales decían que había muerto en un accidente, pero las cartas sugerían otra historia. Una historia de obsesión, de pactos con fuerzas oscuras, de un deseo insaciable de poder. Con el paso del tiempo, la línea que separaba la realidad de la ficción comenzó a disolverse. El cementerio, antes un lugar de fascinación,
pasó a ser un lugar de pesadillas. La niebla, que antes me fascinaba, ahora me oprimía con su densidad siniestra. Comencé a tener pesadillas, sueños vívidos que se mezclaban con la realidad. En ellos veía a mi bisabuelo, con sus ojos azules penetrantes y una sonrisa que me helaba la sangre. Me observaba, me estudiaba, me llamaba para acercarme. En uno de esos sueños, me llevó a un lugar oscuro y frío, un lugar donde la tierra emanaba un olor fétido y la oscuridad parecía moverse. Me mostró una criatura, un ser grotesco, con ojos rojos incandescentes y colmillos afilados como cuchillas. «Tú eres como yo», dijo, su voz fría y seca como un viento helado. «Tú eres uno de los nuestros». La criatura se acercó a mí, su aliento fétido llenó mi nariz. Sentí un miedo paralizante, un terror profundo que me hizo despertar en un sudor frío. Desde ese día, la realidad se convirtió en una pesadilla. El miedo se instaló en mi corazón, una sombra que me seguía por todas partes. Comencé a oír susurros provenientes de la nada, a sentir la presencia de algo maligno espiándome en las sombras. La historia de mi bisabuelo se había convertido en mi historia, y estaba atrapado en una telaraña de horror, sin saber cómo escapar. Ese lugar, el cementerio, me llamaba con una intensidad creciente, atrayéndome como una sirena hacia el naufragio. Cada día, la obsesión me consumía más, transformándome en un fantasma de mí mismo. La verdad, la historia de mi bisabuelo y su pacto con las tinieblas me atormentaba, me corroía por dentro. El pasado, antes distante e irrelevante, había resurgido como un monstruo de pesadilla, una amenaza que se extendía como una mancha de tinta, borrando lentamente mi realidad. Y yo, atrapado en este secreto familiar, me perdía en un laberinto sin salida, cada paso más cerca del abismo. El miedo se convirtió en mi compañero constante. Dormía poco, atormentado por pesadillas. El cementerio, antes un lugar que me fascinaba, ahora era un monstruo que me aterrorizaba. La niebla, antes poética, ahora parecía un manto fúnebre que me envolvía, sofocándome con la promesa de un futuro sombrío. Cada noche, me forzaba a ir allí, atraído por una fuerza invisible, implacable. Era como si el propio cementerio me llamara, me sedujera con la promesa de respuestas, de un final para mi tormento. En una noche fría y oscura, mientras me acercaba al cementerio, sentí una sensación diferente, algo que me heló los huesos. Era una sensación de furia, de rabia concentrada, como si el propio cementerio estuviera enfadado conmigo. La niebla era más densa, más opresiva. La atmósfera cargada me asfixiaba, y sentí como si estuviera entrando en una pesadilla. Las lápidas, con sus nombres borrados por el tiempo, parecían retorcerse, como si estuvieran vivas. La lápida de mi bisabuelo, la misma donde había encontrado la caja con las cartas, estaba diferente. Era como si hubiera sido pulida recientemente. Sus inscripciones, antes desgastadas, brillaban bajo la luz de la luna. Al acercarme a ella, un viento frío me golpeó, y sentí un olor nauseabundo a tierra húmeda y carne en descomposición. El suelo bajo mis pies se movió, y un agujero se abrió en la tierra, como una boca hambrienta. Del agujero se levantó una figura grotesca, su silueta oscura y deformada, sus ojos rojos como brasas. Era mi bisabuelo, pero no el hombre de sonrisa amable que había visto en la foto. Era una criatura sombría, deformada por la oscuridad, un monstruo que me miraba con odio. Me llamó, su voz gutural y ronca. «Finalmente has venido, Jackson. Ahora me perteneces». El miedo me paralizó, el cuerpo en shock. No podía mover un músculo. El monstruo se acercó. Su olor fétido llenó mis fosas nasales y sentí una ola de pánico consumirme. «Eres mi heredero», siseó. «Eres la llave para mi regreso». Me sentía atrapado en una pesadilla sin fin, sin escape. Me agarró de la mano, sus garras frías y húmedas. «Ven conmigo», dijo. «Ven al otro lado». Me debatí, pero era en vano. Me arrastró hacia el agujero y el suelo se cerró sobre nosotros. La oscuridad me envolvió y sentí la furia de mi bisabuelo, su obsesión sombría, extendiéndose por mi cuerpo. Estaba perdido, sin esperanza, prisionero de un secreto familiar que me condenó para siempre. El cementerio no era solo un lugar de entierro, sino un portal a un mundo de tinieblas, un mundo donde la luz se apaga para siempre. Y yo, Jackson, había cruzado la línea. La historia de mi bisabuelo, la historia de mi pasado, se convirtió en mi destino,
y ahora me unía a él, en la oscuridad eterna, un fantasma de lo que una vez fui. Era una noche de verano de 1998. El aire estaba caliente y húmedo, cargado con el olor de césped recién cortado y flores marchitas. La luna llena iluminaba el cielo, lanzando un brillo plateado sobre el cementerio. El silencio era ensordecedor, roto solo por el canto de los grillos y por mi propio corazón latiendo fuerte en el pecho. Siempre me habían fascinado los cementerios. La atmósfera de paz y quietud, la sensación de que la vida y la muerte se encontraban allí, me atraía como un imán. Esa noche, sin embargo, algo diferente flotaba en el aire. Una extraña sensación de presentimiento, como si algo malo estuviera a punto de suceder, me invadía. Caminé lentamente por los pasillos de lápidas, mis ojos buscando cualquier movimiento, cualquier señal de que no estaba solo. El reloj de la capilla, que siempre marcaba la hora correcta, ahora estaba detenido exactamente a las 3 de la mañana. Un escalofrío recorrió mi espalda. Ese era un mal presagio. Sin pensarlo 2 veces me dirigí hacia la capilla. Las puertas estaban cerradas, pero la ventana estaba entreabierta. Con cuidado, me escurrí por ella y entré en la capilla. El aire era frío y húmedo, cargado con el olor de madera vieja y polvo. El reloj de la capilla, ahora en silencio, parecía mirarme con sus manecillas detenidas, como si me estuviera observando, desafiándome. Cerca de una tumba, un poco alejada de la capilla, noté algo enterrado en la tierra. Un reloj de bolsillo antiguo, de metal dorado y con un diseño elegante. Sin pensarlo, me arrodillé y lo desenterré. El reloj era pesado y frío, como si hubiera estado enterrado durante mucho tiempo. Su superficie estaba cubierta de tierra y polvo, pero aún era posible ver la inscripción en sus bordes. El tiempo perdido nunca vuelve. Tan pronto como mis dedos tocaron el reloj, una sensación de déjà vu me invadió. Era como si estuviera reviviendo un momento del pasado, un recuerdo que no era mío. El reloj parecía palpitar en mis manos, como un corazón antiguo y agonizante. Esa noche, al volver a casa, comencé a tener visiones. Eran destellos de eventos pasados, recuerdos vívidos y aterradores que no eran míos. Eran como películas en blanco y negro, pasando rápidamente frente a mis ojos, mostrando escenas de un cementerio, una tumba, un reloj y una figura sombría que me observaba. Las visiones se volvieron más frecuentes e intensas. Cada visión era más vívida y aterradora que la anterior, y todas llevaban al mismo momento, el reloj deteniéndose a las 3 de la mañana. Los sueños, si es que se podían llamar así, me atormentaban día y noche. Era como si estuviera reviviendo una pesadilla repetitiva, que no tenía fin. Las visiones me perseguían, dejándome exhausto, asustado y confundido. Intenté deshacerme de las visiones, pero se intensificaban cada día. Empecé a tener miedo de dormir, de cerrar los ojos, de entrar en contacto con esa parte de mí que no podía controlar. Busqué ayuda en un psicólogo, pero él solo diagnosticó un cuadro de estrés postraumático y me recetó medicamentos para dormir. No podía creer que aquello fuera solo un trastorno mental. Sabía que algo estaba mal, profundamente mal. Comencé a investigar sobre el reloj. La inscripción "El tiempo perdido nunca vuelve" me intrigaba. Encontré un libro antiguo, fechado en el siglo XVIII, que describía un ritual antiguo, un ritual para controlar el tiempo, para atrapar almas en el pasado. El reloj, según el libro, era un artefacto mágico, un objeto que permitía a su usuario manipular el tiempo, pero a un costo. El costo era el alma del usuario, que quedaba atrapada en el tiempo, viviendo el mismo momento repetidamente. Comprendí, en ese momento, que el reloj era un artefacto mágico, un objeto que había sido usado por alguien en el pasado para controlar el tiempo, pero que había quedado atrapado en el tiempo, junto con su alma, y que yo, al tocar el reloj, me había convertido en parte de su maldición. Con cada visión, con cada pesadilla, me acercaba al momento en que el reloj se detuvo, al momento en que el tiempo fue interrumpido. Y sabía que, si no lograba entender lo que había sucedido, si no encontraba la manera de romper la maldición, también quedaría atrapado en el tiempo, viviendo el mismo momento repetidamente, para siempre. En mis pesadillas, veía la figura sombría, observándome. Era una mujer, con un vestido blanco y una sonrisa macabra. Me miraba, con sus ojos oscuros y penetrantes, y sentía un frío recorriendo mi cuerpo. Y entonces, una noche, la vi. Estaba en el cementerio, cerca de la tumba donde había encontrado el reloj,
Observaba el reloj, con sus ojos fijos en el objeto mágico, como si estuviera hipnotizada. La llamé, y en ese momento desapareció para siempre. La busqué, pero nunca más la encontré. El viento helado, como un soplo de invierno, atravesaba los árboles del cementerio, arrancando gemidos de las lápidas y haciendo que las hojas secas danzaran en un ballet fúnebre. Era 1992, y yo, Derek Ferdinand, me encontraba allí, bajo la luz pálida de la luna, limpiando la tumba de mi amigo, Michael, que se había ido demasiado pronto. El silencio era absoluto, quebrado solo por el susurro de las hojas y mis propios pasos vacilantes entre las tumbas. Era un silencio casi opresivo, como si la misma tierra estuviera conteniendo el aliento, esperando por algo. Mientras frotaba la suciedad de la lápida de Michael, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Era como si un soplo de aire frío me hubiera atravesado, dejando un rastro de piel erizada. Miré a mi alrededor, buscando la fuente de esa sensación, pero todo estaba quieto, inmerso en la misma quietud helada. Entonces escuché, débil e indistinto, el sonido de pasos suaves detrás de mí. Era un sonido discreto, casi imperceptible, como si alguien caminara sobre hojas secas, pero no se podía distinguir la dirección de donde venía. Me giré bruscamente, los ojos buscando en vano cualquier movimiento entre las densas sombras que se extendían por el cementerio. Nada. El silencio volvió a instalarse, más intenso, más aterrador. Mi corazón se aceleró en mi pecho. El miedo, como un monstruo acechante, comenzó a espiarme, susurrando en mi oído que debía irme, que ese lugar no era seguro. Pero la curiosidad, como un hilo invisible, me mantenía allí. Me impulsaba a investigar. Los pasos continuaron, cada vez más audibles, más cercanos. Era como si algo invisible me estuviera siguiendo, observándome, esperando. El sonido venía de todas direcciones, rodeándome, envolviéndome en un aura de misterio y terror. Con cada paso que daba, los pasos se volvían más altos, más nítidos. Era como si la presencia invisible se estuviera acercando, aumentando su intensidad, su presión sobre mí. La sensación de aprensión se intensificó, dejándome paralizado, incapaz de mover un músculo. Sentí una presencia helada a mi lado, un soplo frío que me hizo estremecer. Era como si una entidad invisible se hubiera materializado a mi lado, emanando una aura de oscuridad y desesperación. Entonces, una voz susurró en mi oído, fría y cargada de una intensidad que me heló la sangre. «Estás en peligro». En ese momento, la realidad se desmoronó. El miedo se apoderó de mí, paralizándome, haciéndome perder el control. El cementerio, antes un lugar de paz y recuerdos, se transformó en un escenario de terror, un escenario para una pesadilla que no podía entender. La voz, ahora más alta, más insistente, me empujaba lejos de la tumba de Michael, conduciéndome por un camino que no podía discernir, arrastrándome hacia un abismo de oscuridad. Corrí, mis pies tropezando en la hierba húmeda y fría, mis pulmones jadeando, mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. La presencia invisible me perseguía, rodeándome, aprisionándome en un laberinto de terror. Los pasos se intensificaron, presionándome, rodeándome. La voz, ahora un grito de agonía, resonaba en mis oídos, atormentándome, acosándome. El miedo, ahora una fuerza implacable, me dominaba completamente. Estaba perdido, solo, aterrorizado, en un mundo que se había convertido en una pesadilla. El cementerio, antes un lugar de paz, se transformó en un portal hacia el terror, y yo, Derek Ferdinand, había despertado algo que no debería haber sido perturbado, algo que ahora me perseguía, me amenazaba, me condenaba. La presencia invisible me llevó por un camino desconocido, hacia un lugar que no podía identificar. Las sombras se intensificaron, la voz continuó atormentándome, y el miedo me dominó completamente. No sabía lo que me esperaba, pero sabía que la noche apenas comenzaba, y el terror que había despertado apenas estaba comenzando a manifestarse. Era 2007, y el otoño, con sus colores vibrantes y melancólicos, se instalaba en Harrison. Las hojas caían como lágrimas de oro sobre la ciudad, y el aire llevaba un olor a tierra húmeda y despedida. El cementerio, siempre un lugar de recuerdos y pesar, parecía aún más cargado aquel día. Estaba allí para visitar la tumba de mi abuelo, el señor Arthur, un hombre que me enseñó a amar la vida,
la música y la belleza de las cosas simples. Él había partido hacía poco más de un año, dejando un vacío enorme en mi corazón y en la vida de la familia. El amor por la música clásica era una pasión que compartíamos, y en cada visita al cementerio traía una flor para su tumba, como un gesto de afecto y añoranza. Caminaba por los pasillos de mármol y granito, la única compañía el sonido del viento silbando entre los árboles y el crujir de las hojas secas bajo mis pies. Era un silencio inusual, diferente del ruido de la ciudad que había dejado atrás. Al llegar a la tumba de mi abuelo, deposité la flor sobre la lápida y me arrodillé, sintiendo la tierra fría bajo mis rodillas. El recuerdo de su voz, dulce y alentadora, resonaba en mis oídos. Cerré los ojos, respirando profundamente, e intenté conectarme con su energía, con su presencia. Fue entonces cuando escuché un sonido peculiar, casi imperceptible, que me hizo abrir los ojos. Era una melodía suave, como un piano tocando a lo lejos, pero con un tono melancólico y familiar. Era una melodía que me parecía conocida, pero que no conseguía identificar. Intrigado, me levanté y seguí el sonido, mis pasos vacilantes y mis sentidos en alerta. La melodía, cada vez más fuerte, me guió hasta una antigua cripta, cubierta de musgo y telarañas. Era una construcción antigua, con una puerta de madera maciza y oxidada que chirriaba al ser abierta. Con cuidado, abrí la puerta, y la niebla fría del interior me envolvió, dándome un escalofrío. En el centro de la cripta, envuelta en polvo y telarañas, estaba un piano de cola, con sus teclas amarillentas y el teclado agrietado por el tiempo. Era un piano antiguo, con un aire de misterio y nostalgia. Mientras observaba el piano, las teclas comenzaron a moverse solas, tocando una melodía familiar, la misma melodía que había oído momentos antes. Era la Sonata Claro de Luna de Beethoven, una de las piezas favoritas de mi abuelo. Las teclas se movían con una precisión impecable, como si guiadas por una mano invisible. La música llenaba la cripta, un sonido melancólico y bello que me tocó profundamente. Sentí la presencia de mi abuelo a mi lado, como si él estuviera allí, tocando esa música para mí, intentando decirme algo, intentando consolarme. Una lágrima corrió por mi rostro, y un nudo se formó en mi garganta. No conseguía entender lo que él estaba intentando decirme, pero la música me transmitía una sensación de paz y comprensión. Él estaba intentando ayudarme a lidiar con su partida, intentando mostrarme que la vida continúa, que la música, como nuestra conexión, permanece viva. La música tocó hasta el final, y el piano quedó en silencio. La cripta estaba vacía, el sonido de la melodía disipándose en el aire, dejando atrás solo el silencio y el recuerdo de la presencia de mi abuelo. Salí de la cripta, con el corazón lleno de añoranza y la certeza de que él estaba allí, observándome, protegiéndome. La melodía resonaba en mi mente, como un bálsamo para mi alma herida. Él me mostró que el amor, la música, la memoria, trascienden la muerte, que su presencia continúa viva en mi corazón, en cada nota que toco, en cada música que escucho. A partir de aquel día, el cementerio dejó de ser un lugar de tristeza y pasó a ser un lugar de recuerdos, de conexión, de paz. Era el lugar donde podía sentir la presencia de mi abuelo, donde la música nos unía, donde la vida, incluso en la muerte, continuaba tocando.